Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues hoy vengo a presentaros un tema técnico que es de gran importancia para todos los cultivos de plantas ornamentales, tanto a nivel de viveros como en jardines, en parques. Y es fundamental tener en cuenta este tipo de recomendaciones en relación a las plagas y a las enfermedades. Bueno, lógicamente esto está dentro de una técnica que es la fitopatología, que es una ciencia, lógicamente yo no soy un experto en este tipo de temas, pero lo que aporto es la experiencia mía personal en un entorno muy próximo, en un clima del sur de España, casi semi-mediterráneo, en fin un poco lo que se llaman los franceses hablan el savoir-faire, ¿no? La experiencia vivida que te ha permitido tener en cuenta una serie de problemáticas que hay que procurar evitarlas, ¿no? Evitarlas de entrada, ¿no? Porque luego puede haber plagas y enfermedades por otro tipo de razones, por la climatología, por el viento, por una serie de circunstancias, por el suelo, por ejemplo, ¿no? Aquí básicamente hay dos temas muy importantes. Uno es el tema externo y otro el tema interno. El tema externo es que todas esas plantas normalmente las estamos comprando. Cuando hablamos de un jardín, un parque o hablamos del entorno paisajístico de un campo de golf, de una zona verde que se vaya a crear, normalmente esas plantas las estamos comprando en viveros. Bueno, aquí lo primero y lo más importante es que esas plantas que estamos comprando, hay que hacer un control de calidad en el vivero y hay que hacer un control de esa planta cuando llega a la obra, cuando llega al jardín, cuando llega al campo de golf. Fundamental. Esa planta tiene que estar en perfectas condiciones, tiene que no tener plagas, no tiene que tener enfermedades, incluso aunque nos puedan decir que eso acaba de tener no sé qué, pero que ya no lo tiene, tal, eso hay que desecharlo. O sea, usted compra una planta nueva y la planta tiene que estar en perfectas condiciones. Si usted compra un coche nuevo, no le pueden decir que el motor, bueno, tiene algún problemilla que no tiene importancia y tal, o que tiene rayones en las puertas, etcétera, ¿no? Es por hacer una comparación un poco burda, pero bastante gráfica y bastante clara. La planta tiene que estar en perfectas condiciones, ¿eh? Tiene que estar bien enraizada, ¿eh? Para eso tenemos que saber la historia de esa planta, ¿eh? A veces encontramos, por ejemplo, en el caso de árboles que se han trasplantado y que simplemente se han sacado del terreno y se le han vendido al cliente, pues ese árbol va a tener muchos problemas normalmente, salvo que sean especies muy potentes, muy fuertes, que puedan reponerse de ese shock. ¿eh? Entonces, eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Planta de viveros tiene que estar en perfectas condiciones de calidad y perfecto estado de revista. Saber la historia, ¿no? Si son plantas ornamentales, no queremos que nos hayan cambiado las plantas a una maceta mayor para cobrarnos un precio superior, ¿eh? Tenemos que tener la historia y es mejor preferible una planta que lleva ya más de un año en esa maceta, que no una planta que nos hayan trasplantado unos días antes de mandarnos la planta, de vendernos la planta, y que lo que han hecho es rellenarlo con sustrato para cobrarnos una maceta mayor. Por eso es importante ese tipo de normas de control de calidad. Bueno, eso es en cuanto, digamos, el tema externo, ¿no? El tema interno, pues en el tema interno es fundamental, si estamos haciendo, en el caso de los campos de golf, pues lógicamente se actúa en espacios abiertos que a lo mejor anteriormente estaban dedicados a agricultura, y son normalmente repeticiones anuales de ese cultivo. Cuando un cultivo se repite anualmente, se crea una problemática normalmente y una resistencia de plagas y enfermedades, con lo cual el agricultor tiene que dar mayores dosis, tiene que cambiar de productos y poner productos pesticidas más resistentes, más fuertes, más potentes, más caros. Pero bueno, los dos tenemos esto que saberlo. Eso es muy importante, porque en el caso del campo de golf, prácticamente el campo, lo que es la instalación deportiva, se va a desarrollar y se va a generar sobre una capa de arena prácticamente inerte, que va a garantizar también la sanidad de esa planta y de ese sistema radicular. Por eso también es muy importante si se compra tierra, arena externa a donde está la obra,
pues es muy importante tener la garantía, hacer un análisis de suelos físico-químico, incluso un análisis bacteriológico para saber y asegurarnos de que no tiene, pues, no tiene verticilio, ni fusarium, ni mosaico de tabaco, cualquier otro problema bacteriano que pudiera generarnos un problema grande de futuro. Eso es muy importante. Entonces, una vez que tenemos ya esas plantas, pues bueno, dentro de este entorno y de este área, cada zona, lógicamente, tiene una flora característica. No es lo mismo la flora desde el punto de vista paisajístico y desde el punto de vista de cuidado de plagas y enfermedades de determinadas especies que se ponen, por ejemplo, alóctonas en la zona de playa, en las zonas subtropicales, en la zona mediterránea, que tienen una problemática particular, y están en un entorno también que tiene una problemática particular, y lo que influye también no solamente la especie vegetal, sino además también influyen las estaciones, y sobre todo la temperatura y la humedad. La temperatura, una temperatura no muy alta, 26, 28 grados, con una humedad de un 70-80%, es una cama ideal para desarrollarse cantidad de hongos, parásitos, etcétera, etcétera. Bueno, luego también hay que recordar que cuando una planta desde el punto de vista vegetal está débil, está mal fertilizada, no tiene el equilibrio entre el nitrógeno, el fósforo, el potasio, calcio, magnesio, el zinc, pues realmente esa planta es más sensible a cualquier enfermedad. Entre una planta sana, bien cuidada, y una planta que no está tan bien cuidada ni tan bien alimentada, pues la planta malnutrida va a ser siempre mucho más factible de tener enfermedades y de tener parásitos. Bueno, una vez dicho esto, pues por hacer el comentario sobre algunas especies, ¿no?, que son con las que más trabajamos habitualmente en estas zonas donde nos movemos, ¿no? Pues podemos decir que, por ejemplo, en el caso de los pinos hay dos características. Una es, en la costa mediterránea hay un escolítido, un minador que se llama el Tomicus, que hace unas perforaciones dentro del tronco, y llega un momento en el que esas perforaciones que hace, lo que hace es interrumpir la circulación de la savia, cortar la circulación de los vasos, y si no lo inspeccionamos y nos damos cuenta, al cabo del tiempo, vemos que el árbol empieza a secarse, y no sabemos por qué es, y realmente cuando quitamos la corteza y descubrimos que está todo lleno de agujeritos. Entonces, cuando hay un nivel de galerías excavadas tremendas, pues el árbol cae en shock. El tomicus es una plaga importante en el caso de los pinos. Bueno, en el caso de... Hay otras enfermedades, por ejemplo, que son muy características y son muy visibles, como es la procesionaria del pino. Depende de qué variedades de pino, pues las ataca más, las ataca menos, pero realmente la procesionaria del pino además tiene una época que es verano-otoño, donde se desarrollan esos nidos blancos, y que se abren en las copas de los árboles, son muy visibles, por lo cual conviene, en el momento que se visualizan, hay que quitarlas y tratarlas, si no se ha tratado antes también la planta contra ese tipo de plaga. Pero es una plaga que afecta al ser humano porque son los gusanos, producen una urticaria. En el momento que tienes en contacto con esa plaga, te produce una urticaria importante. Esto pues hay que tener cuidado, sobre todo donde hay chavales, donde hay niños jugando, zonas de juego, en fin, hábitats donde haya familias, etcétera, ¿no? Porque es verdaderamente desagradable estas dos plagas del pino, ¿no? Por nombrar alguna de las más características dentro de este entorno que nos movemos, ¿no? Luego, normalmente también en los parques, cuando hay puntos de agua, pues tenemos la tendencia siempre de tematizar, de darle tratar de naturalizar el paisaje. Y entonces, pues tendemos a poner chopos, tendemos a poner álamos. Bueno, pues esa planta del vivero tiene que estar en perfectas condiciones, porque más pronto o más tarde, en el caso de los chopos y de los álamos, vamos a tener un problema de minadores. Hay un lepidóptero que pone los huevos dentro de esas galerías que ha excavado, y nos va a pasar algo parecido a lo que estamos hablando con el Tomicus del pino. Nos va a provocar unas galerías y el árbol se va a ir abajo. Y luego normalmente esta plaga va contaminando y va afectando a todo el entorno y a todas las plantas que hay, sobre todo porque es una madera blanda,
tanto la del Álamo como la del Chopo, y entonces se queman fácilmente las galerías y hay que hacer tratamientos importantes para por lo menos mantener un nivel bajo de resistencia, ¿no? Perdón, un nivel alto de resistencia a ese nivel bajo de afección de la plaga, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y luego, pues estas especies, pues tratar de ponerlas en zonas donde con una suficiente distancia, para que haya un entorno más favorable y la distancia también protege al resto del arbolado. Bueno, eso en cuanto a los chopos. En cuanto a un árbol que es una especie, que es el olmo, que es un árbol que ha estado en la península ibérica, ha estado en todas las carreteras durante muchísimos años. Era raro no encontrar carreteras que no tuvieran olmos, pero que han ido desapareciendo, lógicamente con la construcción nueva de las carreteras, el ensanchamiento, etcétera. El olmo pues tiene su problemática, tiene una afección de una plaga que se llama la galeruca, que genera también una infección, una enfermedad que es la grafiosis, la grafiosis del olmo, ¿no? Esto es una plaga y una enfermedad que han casi acabado con los olmos, pero así todo, perdón, hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Una, que existe forma de contener esa plaga, sobre todo cuando estamos en zonas urbanas. En zonas naturalizadas abiertas, pues cuesta más trabajo, pero en zonas urbanas se puede mantener esa especie con unos cuidados, básicamente, primero porque a la hora de la elección de la especie hay variedades ya específicas, como por ejemplo el Olmus resista, que es precisamente resistente a estas plagas, ¿no? A la galeruca y a la enfermedad. Y luego la otra cosa es la utilización de los sistemas novedosos de inyección, de inyección de insecticidas, y de fungicidas en el árbol directamente, ¿no? La endoterapia, me imagino que lo habéis visto, es una especie de, de globo, que se inyecta, que va con el producto y eso se inyecta en el tronco del árbol, y poco a poco va vaciándose hasta que todo ese medicamento, todo ese producto, cantidad de producto ha salido a entrar en la savia y está desinfectando el árbol. Eso, por ejemplo, en el caso del olmo, ¿no? Bueno, en el caso de las rosáceas, por ejemplo, pues es un tema que es muy delicado, ¿no? Porque hay lo que se llama el fuego bacteriano, que es una bacteria que, bueno, cuando entra en una zona de rosáceas, pues eso hay que atarse las manos a la cabeza, no llevarse las manos a la cabeza porque realmente es muy potente y ahí vamos a tener un problema que vamos a tener que sufrir muchísimas bajas, ¿no? Las rosáceas normalmente en general, cuando hay buena temperatura y buena humedad, pues son muy sensibles normalmente, por ejemplo, al oidio. Esto se manifiesta enseguida en determinadas épocas del año, en el otoño, en la primavera, cuando hay unos momentos de que la temperatura no es muy alta, pero que hay una humedad alta. Eh, Dentro de las rosáceas, pues bueno, las rosaledas, ¿no? Las rosaledas son especies normalmente que eh, tienen variedades que son también muy afectadas por este tipo de enfermedad, ¿no? Del fuego bacteriano. Bueno, otro tema, por ejemplo, que puede ser, bueno, las palmeras, ¿no? Las palmeras, pues ya sabéis, las palmeras, el problema que ha habido bueno, antes de pasar con las palmeras, por terminar con el tema de los pulgones, ¿eh? y las cochinillas, ¿eh? Esos son muy frecuentes en los jardines, en las zonas verdes, en determinada época del año. Árboles como las jacarandas, las tipuanas, que se llenan de pulgón, el pulgón emite un líquido, ese líquido gotea, y tiene un efecto visual muy importante porque ennegrece todos los acerados o todas las zonas donde está. Si esa jacaranda está en el campo, pues no vamos a notar ese efecto de la misma manera. Pero el pulgón cuando se dan estas condiciones climatológicas, ataca de manera muy fuerte. Hay la lucha biológica, que es, por ejemplo, poner cochinillas que se comen a los pulgones, pero normalmente esto tienen que ser espacios, hombre, un patio interior, una zona que está ciertamente protegida,
pues no el resultado puede ser bueno, ¿eh? Cuando hablamos de zonas abiertas es muy difícil el control de las cochinillas, para acabar con la cochinilla algodonosa, con, en fin, con pulgones, cuando estamos haciendo lucha biológica, ¿no? Pero bueno, pues siempre hay productos que pueden permitirnos el tratarlo. En el caso de yo siempre, por ejemplo, hemos tratado siempre simplemente si lo cogemos a tiempo, simplemente con lavar con agua, champú, y un manguerazo de agua a presión, una vez que se ha lavado bien las hojas, eso prácticamente despega a los pulgones, despega y hace que por lo menos se pare el golpe si se coge a tiempo. Si no se coge a tiempo, ya podemos estar haciendo 2 o 3 semanas tratamientos contra los pulgones, que nos va a seguir goteando y nos va a seguir manchando los acerados, etcétera, etcétera. Pero eso es una práctica muy normal, utilizar en el agua con un champú, meter un champú suave, y para poder lavar las hojas, y luego se le hace un aclarado con agua tibia y realmente pues eso funciona bastante bien si se hace y se coge a tiempo. Hablando de las palmeras, pues bueno, todos tenéis en la cabeza ahora mismo la idea de lo que ha sido el desastre de las palmeras canarias, ¿no? Que han tenido la afección del escarabajo, este tremendo que es el Ferruginius, que ha sido un desastre para el picudo, ¿no? Llamado vulgarmente, que ha sido un desastre para el palmeral de palmeras canarias que hay sobre todo en la península, donde ha habido en la zona de costa, incluso en zonas, excepto en las zonas frías, daros cuenta que hay 2 palmeras que soportan muy bien el frío y que pueden aguantar temperaturas hasta de 15 grados bajo cero, como es el Trachycarpus fortunei y la palmera canaria, ¿no? El Phoenix canariensis, que lo podéis ver en Burgos, lo podéis ver en Valladolid, lo podéis ver en sitios donde hace un invierno frío, ¿eh? En estos sitios no ha afectado tanto el problema porque el frío ha cortado ese ciclo del insecto, ¿no? Pero ha sido un desastre, ha cambiado el paisaje, ha acabado prácticamente con una especie, y bueno, y esto es un problema que todavía lo hay en algunas zonas. Ahora estamos en Galicia con ese problema, en el norte de España, en la península, en zonas de Extremadura todavía, y bueno, y todavía hay ese problema, y es una plaga que ha sido tremenda. Entonces, pues este tipo de cosas pues hay que tratar de evitarlas desde el primer momento, y por eso las recomendaciones que os hacía en un principio sobre la elección de la planta, la elección de la especie, pues también es importante trabajar con suministradores, con proveedores de productos que no solamente venden el producto, sino que conocen la aplicación práctica, y que están respaldados por las casas comerciales que tienen técnicos que visitan cuando un cliente tiene un problema, pues lo visitan, lo ven, y están al día en toda la problemática que hay de esa enfermedad o de esa plaga en un entorno próximo, ¿no? Pues esto es un poco unas recomendaciones generales desde un punto de vista de la experiencia basada en unas zonas muy localizadas, ¿no? Del sur de la península, de la costa mediterránea, del norte de África inclusive, y bueno, que todo este tipo de cosas, pues en función del calendario y de la climatología también pueden variar, además de en función de las especies vegetales. Pero bueno, era por daros una panorámica general del conjunto de lo que puede ser más de lo que es a lo mejor el 40 o el 50% de las plantas, las especies que se ponen normalmente en estos jardines, ¿no? Ahora hay una plaga también nueva que es un picudo negro, que viene, sobre todo, está dando muchos problemas en toda la zona de los países del Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico importa muchísima planta de Tailandia, y con ello ha importado también a esta plaga, y tiene muchísimo problema con este picudo negro. Aquí puede que si hay plantas que vienen de estos países, pues que si no hay un control sanitario fuerte, potente, pues puede que también, porque todo lo malo se va contaminando y se va traspasando, ¿no? Pues nada más, solamente haceros unos comentarios sobre este tipo de cosas que es muy importante tener en cuenta, y bueno, pues hasta pronto, gracias.